Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que estén viendo este video, chicos. Este es el segundo video que hacemos ya, si no estoy mal, de Rhinos en el aprendizaje, o tercero, en el aprendizaje. El primero fue para conocer el área de trabajo, el segundo fue para conocer las herramientas de dibujo y este tercero es para mirar las herramientas de los sólidos. Vamos a estar trabajando con las herramientas de los sólidos el día de hoy como tal. Listo. No siendo más, entonces tenemos nuestra área de trabajo y vamos a configurar las unidades. Vamos a recordar que las unidades las configuramos por acá, por este piñoncito que me da las opciones, y aquí voy a buscar units, unidades, y voy a pasarlas a metros. Ok, y listo, para estar trabajando en metros como dice acá. Listo. Listo. Antes de empezar, vamos a despejar una duda de una compañerita que me preguntaba por el chat que a ellas le quedaban las revoluciones todas, las revoluciones no, las instrucciones todas abiertas. Entonces vamos a recordar, o sea, nosotros hicimos un ejercicio la clase pasada que era tener unas superficies o pues unos rectángulos. Eso no son superficies. Superficies fueran si estuvieran llenas de algo, ¿cierto? Estos son simplemente curvas. Entonces estas curvas las puedo volver un elemento 3D. Recuerde que lo puedo volver un elemento 3D con el Gumball, es decir, cuando la selecciono y la jalo de esta flecha azul, o con el comando extrude o extruir. Hoy vamos a trabajar mucho al final con la herramienta extrusión, pero no desde el comando, sino desde la herramienta. Entonces le daba extrude, seleccionaba el rectángulo, le daba enter y él empezaba a levantar. Ahora, miremos las opciones que dan en la barra de comandos acá en la parte de arriba. Dice dirección, lados, lados, sólidos sí. Entonces a otro contorno. Bueno, después vemos algunas de estas opciones. Ahora, sólido sí es la opción que a mí, o sea, si yo lo tengo en sólido no, o sea, si toco clic acá, se va a pasar a sólido no. Entonces las figuras siempre me van a salir abiertas. Lo voy a poner acá en gris. Siempre me van a salir abiertas. Entonces eso era lo que ella me decía, que siempre le quedaban abiertas, que las tenía que seleccionar y le tenía que dar cap, o sea, el comando cap, para crearle las tapitas, y que pues obviamente eso se vuelve muy engorroso. Eso se pone muy engorroso si se trabaja todo el tiempo de esa manera. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que cuando demos comando extrude, a veces las necesitamos abiertas, pero la mayoría de las veces las necesitamos cerradas. Entonces, cuando estemos trabajando con el comando extrude, siempre verificar que el sólido acá esté como sí, sólido sí. Entonces siempre serán sólidas las tapitas, los elementos. Listo. Y ese era el problema que se le presentaba a ella. Recuerde que si esto lo hago con el gumball jalo hacia arriba, le doy control, mientras jalo termino y me va a salir ahí el elemento. En el gumball, dependiendo de lo que jale, me sale abierto o cerrado, cierto, dependiendo de si es una superficie o es una curva. Pero particularmente ella me preguntaba en el caso de la herramienta extruir. Estos gumball cuando los jalo, pues entonces los tengo que cerrar cap si me quedan abiertos, si es de una curva o si es de una cara, ¿cierto? Si es una cara la que estoy tomando, una cara la que estoy jalando. Por ejemplo, si jalo listo. Bueno, eso como para verificar, pues para despejar esa duda de por qué la instrucción me quedaba siempre abierta y me tocaba cerrarla por el comando cap. Bueno, ahora vamos a mirar que, bueno, vamos a ver lo siguiente, que es una configuración que yo le di a mis vistas y voy a ver si ustedes quieren la configuran así. Miren, lo que pasa es que anteriormente, voy a entrarme por acá, display option, yo tenía esto acá
Custom Material, ok. Entonces me brillan las figuras cuando las muevo. ¿Sí ven cómo brillan? Esa es como la incidencia de la luz. Bueno, si a usted no le molesta ese brillo, lo puede dejar así. Yo se lo quité, o sea, me entré por la vista, le di clic derecho, opciones del display de la vista. Entonces me abre las opciones del sombreado, en el shade, en el sombreado, y aquí le dije que no me pusiera en colors y materiales usados, le dije que me pusiera colores simples o materiales simples, y le puedo cambiar este grisecito a un grisecito más claro si quiero, si no lo quiero ver tan oscuro, ¿cierto? Puedo ponerle este suave o bueno, cualquiera de estos, no tiene problema. Y ¿por qué? Porque a mí no me gusta que me brille mientras no estoy configurando luces, sino que yo pueda ver el modelo bien, porque a veces ese brillo sobre todo cuando tengo muchas figuras y todas brillan al tiempo. Entonces lo configuré entrando por aquí, Display Option, y modifiqué las opciones como se ve el sombreado. Entonces le dije que recuerde en colores y materiales, colores simples del objeto. Y entonces cada vez que le dé acá en el shade, en el sombreado, él va a tomar esa posición en esta y en cualquier otra vista. Bueno, eso es una configuración genérica para la vista. Ahora sí vamos a empezar a mirar entonces cuáles son las herramientas que vamos a trabajar. Voy a limpiar aquí, y habíamos venido trabajando con estas herramientas de línea, hasta que habíamos llegado por acá los filetes y las curvas. Nos vamos a saltar al principio estas dos están aquí metiditas, pero estas herramientas están combinadas entre varias herramientas de obtención de figuras, unas muy avanzadas, que algunas miraremos, otras no alcanzaremos a mirar, y otras para modificación de formas, lo mismo que acá, que es para yo generar curvas o doblar elementos. Pero vamos a trabajar el día de hoy con este grupo de herramientas que se llama, que es un cubo, pero dentro de ese cubo voy a dejar sostenido ahí en la flechita que esto tiene, en el punto, en la esquina, y voy a arrastrar con clic sostenido la barra de herramientas. Mire lo que hice, le di clic para que apareciera y luego la arrastré con clic sostenido hacia afuera. Le puede salir así ser pequeña, entonces la abren bien para que muestre todas las herramientas que tiene ahí. Y esta es la herramienta con la que la voy a estar trabajando hoy, ¿cierto? Las que vamos a estar trabajando hoy. Entonces las voy a dejar aquí abiertas para que quedemos con mayor facilidad de acceso. Listo. Esto, lo primero que todo, son los sólidos, la creación de sólidos básicos. Todos los programas de modelado 3D, a excepción del SketchUp, traen una herramienta de sólidos básicos que me permite a mí crear los sólidos iniciales o primitivos, como el cubo, el cilindro, la esfera, la elipse, el cono truncado, la pirámide, y una que se llama, por ejemplo, el torus, o que es como una dona, más bien una donita, el cilindro, bueno, el tubo, un cilindro y un tubo, son como los sólidos básicos que me puedo encontrar yo repetitivamente en mi entorno. Entonces todos los programas 3D suelen traer esas herramientas básicas, entonces son las que vamos a estar viendo hoy, esos sólidos básicos. Del primer sólido básico, pues obviamente está el cubo, y el cubo se puede hacer de 1, 2, 3, 4 formas distintas. Un cubo normal con 3 medidas, un cubo de 2 puntos, un cubo de 3 puntos, o un cubo dentro de un círculo. Bueno, lo más básico es hacer el cubo normal de 2 medidas. Entonces mire que voy a iniciar en la top, front o right, donde quiera. Voy a iniciar en la base. La base es un rectángulo, y luego me paso a cualquiera de las vistas frontales o derecha, o si quiero en la perspectiva, y subo en la perspectiva a la altura que yo quiera, y ahí me queda el cubito. Así puedo hacer infinidad de cubos. Pueden ser con medidas, no tienen que ser cubos, pueden ser prismas de medidas distintas. Entonces, si lo quiero con medidas, vengo al área de trabajo, le doy un clic y le digo 5 para la primera medida, Enter, 6 para la segunda medida, Enter. Ahí sí tengo que venir a
antes de darle la última, tengo que venir a perspectiva, right o front, y darle la dirección hacia donde quiero yo que se vaya. Y entonces le doy la dirección y le digo 8 para la tercera medida, y ya entonces me quedo de 5, 6 y 8. Y ahí lo creé con medidas. Las otras que hay adentro no las voy a hacer realmente porque pues igualmente son desde 2 puntos, desde 3 puntos y es repetitivo el proceso. Creo que con esta opción nos podemos defender bien. Yo voy a ir dejando las formitas ahí porque usted sabe que al final sacamos unos pantallazos de lo que hemos estado trabajando como evidencia de que hemos jugado con esto. Esto es un juego, estamos jugando ahora al principio. Ya después de ver estas herramientas se nos va dando la posibilidad de ir poniendo ejercicios un poquito más complejos para ver si ustedes los logran desarrollar. Listo. El segundo entonces es el cilindro. El cilindro pues entonces tiene matriz desde un círculo, una circunferencia, así que las medidas que lo modifican son un radio y una altura. Entonces voy a seleccionar el cilindro, voy a venir al área de trabajo, le voy a dar un circunferencia, le voy a dar un radio, voy a decir que este radio es de 2, no sé, o 2.5, y después del radio entonces voy a subir y voy a generar una altura, esa altura sí la voy a generar a ojo, le puedo poner un valor también, no tiene problema. Aquí creo que como con 22 metros, creo, porque estamos trabajando con medidas muy grandes, me da. Ustedes lo hacen allá. Yo como supe qué alturas, por acá estaba viendo en la parte inferior en la Z cuánto estaba subiendo y me estaba dando como 20 centímetros, 22 metros. Estamos trabajando en metros, entonces son como 22 metros. Entonces, ahí tengo el cilindro, ¿cierto? Como elemento. Entonces funciona a través de dos medidas, un radio y una altura. Luego voy a tener la esfera. La esfera, por ejemplo, es una herramienta que no nos encontramos en el SketchUp. Aquí sí es normal. Yo la selecciono, doy un radio, 5 enter, porque pues una esfera trabaja a partir de un radio. Ojo que mire que este es el plano base, este rojo es el plano X base, el eje Y en la vista frontal. Quiere decir que este es el plano base en el rojo, es decir que está sobre el área de trabajo si está encima de este rojo. Ahí quedó metido, o sea, la tengo que subir con el gimbal, la debo subir para que me quede como puesta encima del plano. Entonces ahí tenemos la esfera. La esfera es muy útil para muchas acciones y el no tenerla a veces nos complica la vida, pero nos puede servir para muchos elementos. Esa esfera se puede hacer, esa esfera viene con la esfera normal que la hacemos desde aquí y otra cantidad de esferas, algunas ya veremos más adelante cómo funcionan a través de una curva, en contorno a una curva o a partir de unos puntos. Pero curiosamente vienen dos afuera, que es la esfera, esta que está aquí, esfera desde el diámetro, está también aquí adentro. ¿Sí? Sino que algunas me las pone afuera porque son muy útiles. Bueno, esfera desde el diámetro es igual. Tomo la herramienta de esfera y ahora lo que debo marcar es el diámetro de la figura. Entonces digamos diámetro 3, no radio sino diámetro. Y clic para terminar en el área, en una de las vistas frontales o derechas, y ahí me va a quedar la otra esferita por diámetro, no por radio sino por diámetro. Como aquí usé como 5 de diámetro, medio 10 de radio y aquí usé 3, bueno, me quedó más pequeña. Pero entonces tengo dos opciones para hacer una esfera, por radio, lo normal es que se hagan por radio, y por diámetro. Luego nos vamos a encontrar una muy curiosa que se llama elipsoide, y hay elipsoide también por radios y elipsoide por diámetros, como en la esfera. Solo voy a usar el elipsoide por radio. Entonces voy a seleccionar el elipsoide, necesita 3 medidas, 3 o 4, vamos a mirar. Digamos, clic para iniciar, clic el primer radio. Entonces el primer radio es ese. Voy a volver a arrancar. Esto queda como un balón de fútbol americano, como algo raro. Arranco aquí, clic, voy a dar el primer radio. Y del primer radio me da la opción de abrir el segundo radio. Si el primer radio y el segundo radio son iguales, voy a ir conformando una esfera. La idea es que no, porque es una elipsoide.
Entonces marco el segundo radio. Y ahora el tercer radio es la altura de esa figura. Entonces mire que esa se la tengo que dar en la vista derecha o en la vista frontal porque es la vista que maneja Z. Entonces lo marco ahí y mire que me va a quedar como una semillita, como un balón, como un globo dirigible, no sé, un granito de café, lo que usted quiera verle a esa forma ovalada, ¿sí? Una pastillita. Es el elipse y tiene 3 radios para que lo verifiquen, 2 radios para construir la base en la vista superior y un radio adicional para construir la altura del elemento. Ese entonces es el elipse. Bueno, ahora viene ahora tenemos este, pues, pero ya les dije que es igual, solo que ya no maneja los radios por radios sino por diámetros, pero el efecto es el mismo. Continuamos con uno que se llama paraboloide. El paraboloide es como un plato en figura geométrica. Entonces vamos a ver cómo la voy a seleccionar el paraboloide, y también como es un plato también trabaja a partir de radios. Entonces voy a dar clic aquí para iniciar. El primer radio es la profundidad del paraboloide y el segundo radio es la apertura de ese plato. Mire, ¿sí ven? El primero es la profundidad y el segundo es la apertura. Listo. Esos platos se pueden configurar para que tengan una medida como tal exacta. Vamos a ver si le logramos dar una medida. Voy a seleccionar el paraboloide. Voy a venir acá y le voy a dar una medida, no sé, 10. Y ahí le voy a dar clic. Me voy a pasar a... No me cambia. No veo que me cambie mucho. Y me voy a pasar al radio y le voy a dar un radio. Los radios los voy a ver claramente aquí o aquí, donde yo lo veo que se está convirtiendo en un círculo. Bueno, no me funcionó muy bien, pero no me voy a poner a profundizar en él porque realmente el paraboloide a veces no tiene mucho uso que nosotros le podamos dar, porque un plato de una manera más controlada se puede lograr con una herramienta más útil que se llama revolución, ¿cierto? Pero bueno, es un conito, una tapita, un platico como tal. Bueno, luego voy a tener uno que sí es un poquito más usado, uno que puede ser más útil, que es el cono. Entonces el cono lo selecciono y el cono va a arrancar desde un radio, una circunferencia, hacia un punto. Ese punto lo levanto en la vista frontal o en la vista derecha y le doy la altura. Entonces el cono funciona con 2 alturas. Le doy un radio y una altura para que me pueda construir ese elemento de cono. Entonces aquí vamos teniendo y vamos construyendo todas nuestras figuras. Cono, paraboloide, pirámide. Bueno, luego de esto siempre se acompaña de 2, que es muy curioso: cono y cono truncado, que es un cono como a la mitad, un cono que no termina en punta, sino que termina, como se ve en el iconito, a medio camino, como si lo dejáramos incompleto, como por eso se llama cono truncado. Mire, cono truncado, cono dejado a medias, por decir así. Entonces selecciono, doy un radio X, el que usted le quiera dar en valor numérico con el teclado, y subo. Pero aquí voy a tener en cuenta que hasta donde lleve este punto le voy a dar clic y ahí voy a empezar a abrir con el mouse en la vista en planta o en la vista en frontal o en la vista derecha. Voy a empezar a abrir esa pirámide, y mire que la puedo abrir poco, la puedo abrir mucho, o hasta la puedo desbocar para formar una figura al revés, un cono truncado al revés. Pues al contrario, lo normal es que sea como así. Y me queda entonces a medio camino o truncado sin terminar el cono como tal.
Entonces esa es la herramienta de conito truncado. Ustedes le van buscando después uso a estas formas, para qué sirve el cubito, la prisma, para qué el cilindro. Después voy a poner un ejercicio de crear unos juguetes a partir de estas formas básicas, porque me ayuda ese ejercicio a que ustedes practiquen y a que sepan mover las figuras en las diferentes vistas. Entonces ese es el cono truncado. Después nos encontramos la pirámide. Y la pirámide entonces va a venir con la característica de que tiene la misma opción del cono. Se puede hacer completa, terminada en punta como una pirámide real, o se puede hacer truncada, una pirámide truncada. Entonces vamos a venir acá a pirámide. La pirámide tiene otra opción muy interesante, y es que puede tener 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, los que yo quiera. Por defecto me aparece con 4, ¿cierto? Si yo le doy número de lados, toco aquí clic en número de lados, le puedo modificar ese número de lados. La voy a hacer con 4 al principio. Arranco, le doy clic donde yo quiera, o le da un valor y levanto en frontal o derecha, y ahí me queda la pirámide. Ahora, como les dije, esa pirámide, voy a volver a seleccionar esa pirámide. Lo chévere de eso, lo interesante es que yo la puedo seleccionar y decirle es una pirámide a partir de un hexágono, y eso me va a dar una variedad de pirámides distintas y de formas distintas. Ahí lo proyecté con la altura de la otra, mire. Entonces me va a dar un número de pirámides diferentes, octagonales, pentagonales, bueno, de diferentes formas, y me parece útil esos elementos. Y esa pirámide, recuerde, cuando la selecciono le puedo cambiar el número de lados, que si está inscrito en un círculo, desde donde inicia, bueno, que si es sólido, bueno, o es vacía vamos a ponerle aquí sólido, no, a ver qué pasa, porque de eso se tratan los programas, de ir chequeando. Entonces arranco, subo y termino. Ahora le puse sólido, no, entonces ¿dónde quedó vacía? Me imagino yo por debajo, miren, pues por debajo tengo que ella es vacía y estas no. Si es sólido, no, me va a dejar las figuritas por dentro cocas, y seguramente que eso puedo hacer con el cono y con el cono truncado también. Esto me puede servir, estos conitos así me pueden llegar a servir para construir luces, por ejemplo, o otros elementos. Bueno, voy a borrar este, voy a dejar solo los completos. Ahora, la truncada funciona igual, la pirámide truncada funciona igual que el cono truncado. Selecciono, recuerde que puedo tener lados. Arranco a dibujar hasta cierto punto, o hasta donde yo necesite, levanto hasta cierto punto y empiezo a abrir la pirámide. Para que me quede de esta forma. Entonces ahí se configura la pirámide truncada, ¿cierto? Entonces hemos hecho, mire, cilindros, prismas, conos truncados, un número de figuras básicas que traen los programas de modelado 3D para poder arrancar a trabajar a partir de ellas, y otras herramientas que crean figuras mucho más complejas. Ya vamos a ver más adelante, pero inicialmente tenemos que aprender a manejar las básicas. Bueno, mire que hemos visto rápidamente el cubo, el cilindro, la esfera. Bueno, vamos a terminar los sólidos. De ahí me sigue el tubo. El tubo también viene como sólido básico. Entonces el tubo me va a pedir, como cualquier tubo, necesita un radio externo y un radio interno, pues porque es un tubo, y una altura. Entonces mire, radio externo, radio interno y una altura, y se me va formando el tubo. Y por último está el torito o el torus, que para mí se llama, para mí yo no sé por qué los gringos le pusieron a eso torus. En todo programa modelador 3D se llama así, torus, pero para mí eso es una dona
o un neumático, una llanta, o una donita. Para mí parece más un churro. Lo voy a seleccionar. Entonces mire que al principio es un radio y después del radio es un diámetro en la vista frontal o derecha para darle el espesor a ese radio. Mire, si lo hago mucho lo daño. Voy a abrir más o menos así y mire lo que se me conforma. Por eso les digo que parece una dona, me crea unas donitas, un toro. Mire que con el cilindro y con podemos hacer un jueguito muy sencillo que todos los niños tienen cuando son chiquitos, ¿cierto? Ahí vamos a hacer unos juguetes para ir acomodando varios elementos. Bueno, entonces ahí tenemos el torito o el torus o la dona. Entonces mire que formamos todos los sólidos básicos, geométricos básicos que construyo yo en geometría con estas herramientas que el programa tiene. Para poner esto un poquito más interesante, como para ir poniéndole sabor, vamos a abrir esto con doble clic en perspectiva. Vamos a dejar esta barrita por aquí a un lado y vamos a ver, porque ellos así son muy feitos. Entonces les podemos poner color. Por ejemplo, entonces recuerden que a este lado izquierdo tengo un cuadro de propiedades y por ahí puedo administrar diversas propiedades de los elementos. Entonces, por ejemplo, voy a tocar esta esfera y cuando la selecciono voy a venir acá y él me dice qué tipo es. Es un elemento cerrado que está en una capa X, unas propiedades, pero dentro de las propiedades aquí me dice que tiene un material. Entonces le puedo poner color por capa o le puedo poner color por objeto. Aquí eso me dice, eso puede tener un material, entonces le doy material y me dice acá, el material se lo puedes poner a la capa, con lo cual todos los que estén en esa capa van a tener el mismo material, o se lo puedes poner solo al objeto. Entonces le voy a decir al objeto. Entonces si le digo al objeto, él me da aquí que él es de color gris y que no tiene más propiedades, pero acá dice color y le puedo poner color a esa esfera, le voy a poner rojo. También la puedo hacer brillantica, también la puedo hacer reflectiva o también la puedo hacer transparente. Es como configurar algunos materiales básicos. Lo voy a dejar así y le voy a dar acá en este icono azul que se llama renderizado para ver cómo va quedando ahí como con color. Entonces le pueden poner colores a las figuritas. Si de acá se pasan para acá, pues van viendo qué colores le están poniendo. Es decir, cambiamos el visualizador de sombreado a visualizador de render. Eso es lo que va a pasar también, es que pues obviamente se va a poner un poco más lento la visualización porque él está procesando colores o materiales. Esta es simplemente para que juguemos. Esto no, ¿sí? Simplemente para que le demos colores y probemos aquí, pero después vemos claramente cómo funciona este editor de materiales. Le ponen colores a los que ustedes quieran. Yo le voy a poner colores a 3 y ya no voy a molestar más con eso. Bueno, hagamos un poquito transparentoso. Entonces miren cómo van quedando, ¿sí? Ahí van quedando como con color las figuras. Ese no es el finalizado del renderizado, pues no es el renderizado final, es simplemente un proceso. Recuerde que el programa trae un renderizador estándar con el cual podemos dar unos procesos de renderizado básico, y trae además la posibilidad de instalarle el V-Ray para Rhinos, que sería como el que tiene SketchUp y tendría las mismas opciones que tiene el de SketchUp. Bueno, eso era como para jugar antes de empezar a ver las otras formas que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a ver unas que ya no funcionan solas, que se requieren unas líneas base para poder conformarlas, pero se consideran aún que están dentro de las formas básicas en el programa. Entonces vamos, por ejemplo, a ver lo que son los pipas o tubos. No son como estos tubos, sino todos lo llaman pipas porque tiene una característica diferente, particular. Entonces, primero, necesitan una línea para trabajar.
Entonces mire que yo por acá tengo las formas por la parte de arriba. Voy a hacer entonces una línea en este extremo. Puede ser larga, no importa. Ojo que no les pase como a mí, que como nos acostumbramos a trabajar en otros software, o sea, clic para iniciar, clic para terminar y enter para que quede bien cargado, o clic contrario para que es como otro enter. Bueno, listo, yo tengo aquí una línea. Ahora entonces le voy a decir que voy a hacer una pipa a partir de esa línea. Entonces pipa, él me dice seleccione una curva. Entonces selecciono la curva. Y entonces me deja hacer, las pipas son circulares, o sea, son de superficie circular. Entonces me deja poner un radio. El radio lo puedo poner aquí si quiero a ojo, o puedo venir acá y darle este punto amarillo que aparece acá en right, la vista derecha, o aquí en frontal no me está sirviendo mucho porque me la ve lateral, pero en right sí me lo ve de frente. Entonces yo le doy un valor a ese radio. Luego él, después de crear el primer radio, me tira al segundo. Entonces yo le doy otro valor o el mismo. Si le doy el mismo valor va a quedar como un tubito, pues como un cilindro largo. Pero eso no tendría sentido, pues porque yo tengo la herramienta cilindro. Entonces, ¿para qué haría eso si puedo hacer un cilindro? No, eso no es lo útil de las pipas. La pipa puede tener un radio diferente aquí al final, por ejemplo. Pero mucho más interesante es que puedo ir combinándole más radios, es decir, sigo con el punto pegado a la línea y voy generando más radios, y en cada radio de esos la pipa me va a generar una curva distinta a lo largo de esa línea. Entonces puedo hacer varios radios y al final le digo enter y me genera una forma a partir de esos elementos. Con esas pipas, por ejemplo, uno puede crear balaustres. El balaustre, por ejemplo, son esos palitos de los balaustres, por ejemplo, son esos elementos verticales de los pasamanos, cuando son en madera, por ejemplo, que son torneados como clásicos y tienen formas así como diferentes, es como un elemento logrado en un torno. Se podría lograr con un balaustre, aunque también se podría lograr con la herramienta revolución, que sería como lo más técnico, pero pues aquí podríamos jugar con esas formas para poder lograr esa opción, ¿cierto? Esas pipas. Voy a borrar y vamos a mirar otra cosa. Cuando selecciono pipas, la misma pipa, selecciono la línea y arranco. Si yo no quiero, perdón, aquí me salté un paso, voy por pipa. Selecciono la línea, entonces le doy el múltiple. Ahora aquí arriba dice múltiples. Si le bloqueo el múltiple, toco la línea, le doy enter, entonces voy a trazar una raya, él me va a permitir trazar una rayita, mire, y esa rayita es un radio. Hasta donde yo lleve ese radio, entonces él asume que hasta ahí va a ser el radio y pum, hace un cilindro completo a través de esa línea. Como les dije, no sé qué tanto sentido tiene, pues porque igual yo tengo una herramienta que se llama cilindro, que estiro hasta donde yo quiera. La ventaja puede ser de pronto que si nosotros vemos, esto no necesariamente puede ser lineal, sino que puede ser una línea que hace un quiebre como una tubería. Mire, bueno, se me olvida darle enter. Clic, 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 clic como una tubería y selecciono pipa, le quito el múltiple, toco la línea, le digo enter, arranco desde donde quiero, le doy un radio y él se va a ir por ahí y va a crear esa tubería. Tienen que tener cuidado con el radio que le dan, porque si ese radio es muy grande, ya no genera las curvas y las esquinas de una manera correcta, sino que van a quedar abiertas y individuales los elementos, porque él no sabe cómo cerrarlos, porque geométricamente no se puede, no funciona. Bueno, esto también se puede lograr con, por ejemplo, si esto lo intento hacer con las diferentes curvas, es muy difícil porque cuando le cambia el diámetro a unas, generalmente se rompen esos puntos y ese queda de manera individual. Pues puede ser, digamos, que la razón por la que la herramienta pipa trae la posibilidad de hacer eso así, para poder hacer como estos tramos de tubería, aunque el Rhinos también trae una herramienta como el Sígueme,
que es una extrusión a través de una línea, y esa extrusión a través de un carril o un riel me permite también crear este tipo de elementos en tubería. Pero bueno, tener una herramienta que haga varias cosas no importa, ¿cierto? O varias herramientas que hagan el mismo efecto no importa. Entonces ya vimos cómo funciona esta pipa. Ahora vamos a venir a ver lo otro, cómo funciona la otra pipa, porque hay dos. Voy a suprimir esto, voy a dejar la línea. La segunda pipa se parece mucho a esta primera, solo que va a redondear las tapas. Mire que cuando me paro encima de él, él dice pipa caps round, o sea, pipas, tapas redondas, redondeando los extremos. Entonces voy a seleccionar esta pipa, la segunda, voy a seleccionar la línea. Bueno, me equivoqué porque no la voy a hacer con varios diámetros, sino con uno solo, como dice la tubería. Entonces selecciono las pipas, le bloqueo el múltiple dándole clic aquí para que él trabaje con un solo radio. Selecciono la curva, le digo enter, trazo la forma o la línea, el radio que yo deseo, donde yo lo quiera, y él construye ese elemento inmediatamente, pero mire que le redondea de manera muy estética las extremitos a esa figurita con medio circunferencia del radio. Entonces ahí es la pipa con las tapas redondeadas, round caps. Eso no quiere decir que no funcione como funcionaba la otra, que podía hacerla voy a borrar y voy a hacer nuevamente una lineal. Eso, porque la de diferentes diámetros funciona mejor lineal. Entonces mire que eso no quiere decir que si yo selecciono esta round con múltiple y lo trabajo de manera múltiple, yo le puedo dar un radio acá, un radio al finalizar, un radio al medio, un radio un poquito más allá y enter, por ejemplo. Y mire que no deja de redondear, él sigue redondeando los extremos de la pipa, ¿sí? Entonces ahí me va generando unos elementos algo extraños. Uno puede buscar elementos que le funcionen, es decir, que le den esa forma. A simple vista uno no sabría cuál, pero bueno, ahí tenemos uno como tal en el funcionamiento de la pipa. Listo. Voy a dejar esta pipa por ahí, aunque es muy grande y muy fea. Y le voy a dar aquí espacio. No sé si dejarla o no dejarla. La giré con el gumball. Como tengo el gumball activado, la puedo girar desde esta línea azul. La voy a poner por ahí. Listo. Es que eso, listo. Ahora llegamos, entonces ya hemos visto todos estos sólidos y el funcionamiento del tubo, el toro, la pipa y la pipa con tapas redondeadas, ¿cierto? La pipa con tapas redondeadas. Ahora vamos entonces a trabajar estas últimas dos herramientas. La primera ya ustedes la conocen, que se llama extrusión, pero ya no es el comando, sino la herramienta. Entonces es simple, la voy a recordar simplemente para que lo tengamos en cuenta. Tengo una figurita en el piso, le doy extrusión, selecciono la línea, le doy enter y levanto. Como yo ya le había dicho que siempre me los levante sólidos, entonces pues esta me la levanta sólido, ¿cierto? Y esa es la herramienta extrusión que funciona con el comando extrude. Ahora, la herramienta extrusión tiene más herramientas aquí escondidas. O sea, la herramienta extrusión surface o surface extrusión tiene un montón de tipos de extrusión que las puedo abrir desde acá. Es decir, cuando yo selecciono extrusión, aquí también me da varias. O sea, si selecciono, bueno, aquí no me dio, es decir, mire, cuando yo le doy a extruir, cojo este elemento, enter,
él me da algunas hacia un punto, bueno, una cara, bueno, diferentes, pero acá me las tiene todas afuera para yo medio ver cuáles son. Entonces mire que hay una herramienta dentro, otro montón de herramientas dentro de herramientas de sólidos. Entonces mire que acá vamos a mirar estas instrucciones. Voy a abrir esta y la voy a jalar para acá. Y saqué otra herramienta de las que ya tenía ya. Es más, podría cerrar estas si quiero, ponerlas por acá, ¿no? Que no me estorben. Y me quedan solo estas instrucciones. Mire que hay unas instrucciones. Debo abrirla más para que me muestre todas. ¿Sí ven? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 herramientas más. Esa instrucción, hay unas que arrancan con una superficie blanca. ¿Sí la ven? Estas que tienen superficie es porque no son para hacer instrucciones de curvas, sino instrucciones de cara, o sea, de elementos ya sólidos. Vamos a trabajar con estas del piso, con estas que no tienen en el piso sombra blanca, porque son las que trabajan a través de una curva, ¿cierto? Entonces mire, la primera es instrucción normal que ya vimos, que está igualmente por acá en esta, está también afuera. Luego esta instrucción a un punto. Entonces yo tengo una forma, sea rectangular, hagamos un rectangulito. Selecciono instrucción a un punto, selecciono la curva, le doy enter y él lo que está buscando es llegar a un punto X que yo le dé. Ese punto inicialmente no es vertical como creería todo el mundo. Como es un punto, yo debo primero crear una referencia en el área de trabajo de a dónde quiero llevar eso. Como aquí no tengo, pues la forma me queda perdida, ¿cierto? Pero digamos, es que lo quiero llevar a este punto. Entonces mire la forma que me crea. Es desde ese rectángulo viajando a un punto específico que yo le defino. Que yo le termino definiendo a la instrucción. Entonces, hacia un punto. Es esta primera que está acá. Luego viene una que es como truncado. O como las que vimos en pirámides truncado. Es decir, una instrucción que se trunca a un punto pero se trunca. Entonces voy a seleccionar este, voy a venir a este, le voy a dar, o sea, selecciono esta que se llama Extrude Curva Taper y selecciono la figura, le doy enter, empiezo a levantar, pero miren que él no levanta completo, sino que es de cierta manera sin terminar, ¿cierto? Es como una instrucción truncada y yo puedo cambiar como el radio de lo que se cierra en este elemento. Lo puedo modificar antes de empezar. Esa pues es otro tipo de instrucción. Luego viene una que es instrucción a lo largo de una curva. A lo largo de una curva. Entonces venimos con esta forma que yo tengo en el piso. ¿Cómo hiciéramos esto? Porque no funciona de todas las maneras que uno quisiera. Entonces, por ejemplo, desde esta esquina, me voy a pegar acá, me voy a pasar a esta vertical. Si lo hago derecho no tiene sentido, pues porque eso es como una instrucción normal. Le voy a quitar el orto y la voy a hacer diagonal. Le voy a quitar el ortogonal y la voy a hacer subiendo pero en diagonal. Después otra vez derecha. A ver qué pasa. Enter. Entonces es que esa instrucción se vaya, o sea que esta forma se vaya a través de esta curva. Para esto realmente yo creo que el Rhinos tiene herramientas más efectivas como superficies a través de un riel, que funciona de una manera más clara. Entonces vengo acá y le digo extruir a lo largo de una curva, selecciono. Toco la curva primero, le digo enter y luego toco el camino y le digo enter y se va por ahí, mire, se va por ahí por esa forma. Ahora, ¿qué no hace él? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, mire, yo llevo esta curva, la voy a volver a dibujar, girar, eso no suele hacer bien, entonces arranco desde acá, subo, digamos,
diagonal, pero ahí defino voltear. Entonces diríamos que Enter. Diríamos que se gira y voltea para acá. Vamos a ver si funciona. A lo largo de una curva, selecciono la curva, le digo Enter, selecciono el camino. Y mire lo que pasó. No tengo mucho control en la herramienta, me lo tiró hacia abajo, él no supo hacia dónde definirlo, porque es compleja en la creación de esas formas y funciona así en cualquier vista. O sea, si lo hago acostado como si quisiera lograr un tubo, igual va a generar errores de este tipo. Entonces no me va a permitir, por ejemplo, hacer estos quiebres a 90. No me lo va a permitir. Me genera una figura con un montón de errores, los cuales yo no puedo controlar. Vamos a volverlo a intentar. Extruir a lo largo de esta. Extruir esta. Enter a lo largo de esta. Y ahí lo tiro hacia arriba, pero igual mire que no me voltea. Entonces ahí hay que tener cuidado con el tipo de línea de curva que yo le doy. Vamos a hacerlo como lo teníamos. Si la figura es un poquito más pequeña es mejor, es decir, si esta es un poquito más pequeña. Pero así lo voy a dejar y voy a repetir la forma inicial que había creado, que me gustó, y la dejamos ahí de evidencia, que es como en este sentido, curvo, luego subo. Si las curvas no son muy complejas, o sea, si las inclinaciones no son muy complejas, él funciona, ¿cierto? Pucha, no le di enter, no se les olvida darle enter, es que a uno se le olvida porque en el AutoCAD uno dibuja la línea y le queda hecha. A lo largo de una curva selecciono esta, enter, toco esta, lo tiro para abajo, voy a volverlo a hacer. A lo largo de una curva, esta, enter. Bueno, no me está dando mucho control de ella. Voy a ver si le encuentro el modificador. A lo largo de una curva, esta, enter, sólido, delete, curva no, boundary no tiene, subcurva no tiene modificador para definirme hacia dónde va. Bueno, ahí. No lo pongan como tan arriba, no toquen la línea como tan arriba. Y bueno, ahí se va por esa curva de esa manera. Pero vuelvo y les digo, bueno, puede hacer arcos. Si le dibujamos un arco claro, eso sí no lo puede hacer fácil. Pero es una herramienta que realmente para mí puede generar como complicaciones. Voy a cerrar aquí, voy a borrar esta y voy a dejarla por ahí a un ladito. Luego tengo esta slab front, un elemento a partir de una polilínea, me parece interesante. Miren pues, vamos a venir aquí a la parte de plano, top. Le voy a dar doble clic en top y voy a dibujar acá una línea que es ortogonal con orto activado. Voy a dibujar una línea que va a tener 5 metros, enter. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando en una escala muy grande, entonces 5, enter, clic. La voy a hacer así me quede diferente a estos, pero para tener medidas controladas. 6, enter, clic. 8, enter, clic. 9, enter, clic. 10, enter, clic. Y voy a venir como por acá. Voy a intentar que este me dé. A mí me tira esta línea guía porque tengo activado este Smart Track. Este Smart Track es el que me permite que me proyecte esa guía. Enter. Entonces mire, vamos a suponer, ya me voy a salir de acá, del top con doble clic y me voy a venir a la perspectiva.
Y vamos a suponer que esto es un muro, que esto es un muro, que yo quiero que esto se me convierta en un muro con un espesor. Para eso me sirve esta línea. No quiere decir que sea la única manera de hacer muros en el programa, no, es posiblemente una manera. Entonces, ¿qué hago? Selecciono esta herramienta y él aquí me dice cuál es la distancia que usted quiere. Entonces yo, pues si esto tenía medidas en metros, pues la distancia puede ser 0.15. Selecciono este y él me va a decir hacia afuera o hacia adentro. Entonces yo aquí sí lo selecciono con direccionando el mouse hacia adentro. Y entonces me hace el espesor y me dice y la altura. Entonces le voy a decir 2.40 y eso sería unos muros de un espacio. Lo que pasa es que pues como estamos trabajando en una escala muy grande, esto me quedó muy pequeño, pero igual si lo miden tiene 15 y 2 metros, 2.40 de altura para un espacio. Es como una herramienta que me puede servir para hacer muros rápidos. Pues ahora, claro que uno trabaja muchas veces con planos traídos desde AutoCAD, entonces ya no vienen como una sola línea, sino como un polígono que yo puedo levantar más bien con extrusión, pero es una opción que vale la pena mirar, ¿cierto? Entonces esto me levanta una línea y me le da espesor a esa línea, polilínea, línea, arco, curva, lo que yo tenga. Bueno, luego viene después de esta slab vienen estos box y rib que son muy particulares, y es, por ejemplo, yo tengo una superficie, póngale cuidado, vamos a hacer una superficie como una tapita, una cajita, no sé, no muy alta, así. Y encima de esta superficie yo tengo otras figuras o otras geometrías. Entonces voy a hacer, por ejemplo, encima, voy a salir de aquí para poder verlo en todas las vistas. Voy a venir acá y voy a dibujar un círculo. Pero pues acá no, acá lo veo, pero acá no lo veo. Entonces lo voy a seleccionar, lo debo poner encima de, y lo voy a subir con el gumball. Debe estar por encima a una altura X. Y entonces le voy a decir que de este elemento genere una instrucción que se ancle y se solde con esta que está en el piso, con cualquier cara que yo tenga en cualquier objeto. Eso puedo hacerlo con menos pues con uno que sea circunferencia, porque no tiene como anclarse, geométricamente no le da. Entonces llego y le digo que voy a hacer un box y que esta es la curva del box y que esta es la cara. Enter. Primero selecciono el box, la curva, y luego enter, y después selecciono el elemento. Entonces mire que él jaló eso hacia abajo y lo soldó hacia el que tiene abajo, ¿sí? Es decir, genera una instrucción hacia una cara. Y no solo funciona con un objeto, le voy a dar control Z. Mire, vamos a coger este que ya tenemos acá, lo voy a poner acá y lo voy a copiar con esta herramienta que tenemos aquí que se llama copy. Lo puedo jalar, poner uno acá. Le podría cambiar la altura, es decir, bajar este de tamaño, de tamaño no, de profundidad. Y entonces le podría decir otra vez, vamos a hacer un box de esta curva y de esta curva, enter para decirle que sí. ¿Hacia dónde? Hacia esta superficie. Entonces arrastra los otros elementos hacia ese punto y genera una figura única con esa unión y esa soldadura de esos elementos. Una herramienta más. Hay herramientas que a veces no entendemos para qué nos sirven hasta que tenemos que resolver un problema. Entonces tenemos que ir aprendiendo en los programas, identificar las herramientas, ir intentando conservar cuál es como su función para ver en qué momento me pueden solucionar un problema como tal. Bueno, y hay otra que se llama Ribot, esta la voy a dejar acá, y para que vayamos redondeando las formas básicas vamos a mirar esta que se llama Ribot. La de Ribot lo que genera es parecido a esto, pero genera espesor. Entonces voy con el cubo también a crear otra vez una tapita, una cajita, una tablita, un elemento para que
el ribot pueda funcionar. Y entonces acá voy a generar, digamos, una polilínea, como cuando le hicimos el muro. Enter. Esta línea o polilínea la voy a levantar y también la tengo que poner a una altura X. No sirve si lo dejo pegado al elemento. Va a ser el mismo efecto parecido a este, solo que a partir de una sola línea abierta. Y no va a estar lleno, sino que le va a dar un espesor a la línea, como cuando hicimos este muro. Entonces para este ribot le voy a decir que es como cinta, si no es rib, es como una cinta, no sé, algo así. Voy a seleccionar este y él aquí me dice cuál es la distancia del rib, dice 2, sería como 2 metros. No sé si eso es mucho o poco, le voy a poner 5, enter. Toco este, le digo enter y voy y toco el otro. Entonces mire que se le generó un espesor 2, si le puse 5 generó 2,5 para allá, 2,5 para acá y bajó voy a mirar cuánto quedó acá, me dio la curiosidad, 5 metros, ¿sí? Entonces puso 2,5 para allá y 2,5 para acá y bajó sólido hasta el punto de abajo, hasta la tapa inferior o hasta la cara inferior donde él quiere llegar, y pues ahí me genera una forma también que se ancla y se solda en el ribot o borrar la curva. Entonces ahí me queda la figura. Bueno, aquí nos quedan estas funcionan igual que estas, mire que se parecen los iconos, lo que pasa es que funcionan a partir de caras. Por ejemplo, yo no puedo usar esta con una curva cerrada, sino con una cara. Entonces puedo decirle extruir. ¿Extruir qué? Extruir esta cara. Enter. Entonces puedo levantar esta cara del cubo. O sigamos con este cubo. Bueno, con esta pirámide. O ir a un punto de qué? A un punto de esta cara. Enter. Levanto a un punto. Es una instrucción a un punto. Bueno, ahí porque levanté eso de cualquier manera. Selecciono. Vengo y cojo la cara, le digo enter, enter y la levanto a un puntico. El punto tiene que estar bien referenciado para que me funcione. Entonces mire que funcionan igual a estas que vi abajo, pero con caras, no con curvas. No con curvas que como tal. Listo. Bueno, entonces, bueno, chicos, yo creo que ha sido por ahorita, por este momento, suficiente. Ya llevamos, no sé, creo que casi 40 minutos en el video. Entonces, para que ensayen, prueben las formas, jueguen con ellas, trabajen, intenten inventar. Ya les estoy diciendo, el próximo video vamos a trabajar con las herramientas de unión básicas que están aquí, que son para unir elementos y modificar estos elementos sólidos, hacer perforaciones y demás, pero vamos a trabajar con la que es unión, diferencia y soldadura, y a partir de ahí generaremos ya el primer ejercicio estructurado, que es como desarrollar unos juguetes básicos con las formas, con estas formas. Entre los ejercicios vamos a tener entonces unos básicos para aprender a mover las figuras en las diferentes vistas y darle la posición que yo quiero, y unos un poquito más complejos que serán como la generación de unos muebles, una silla, no sé si un sofá o una lámpara, un elemento que puedan ustedes ya usar después en sus modelos, o ver cómo lo pueden usar en el SketchUp o en sus propios proyectos. Listo, entonces los invito. Ustedes saben que todo video que hacemos le guardamos unos pantallazos, sacamos unos pantallazos de lo que logramos acá en el 3D, en diferentes posiciones, en diferentes vistas, las pegamos en un archivo de Word, lo guardamos como PDF y lo subimos en la carpeta del Drive que tiene nuestro nombre, y vamos dejando esas evidencias ahí que me sirven a mí como guía de quien está siguiendo el curso, como guía de asistencia, y de quien está pudiendo desarrollar las actividades como tal en esta situación en la que estamos viviendo. Bueno, chicos, no siendo más, no los atormento más. Espero que disfruten, que usen estas 3 horitas como un desestrés, como para liberarse un poquito de lo mucho que están haciendo ahora en los otros resultados, pero algo que sea un poquito más liviano, más light, no tan estresante.
Recuerden entonces, estuvimos trabajando con la herramienta de sólidos básicos y bueno, espero que les vaya muy bien y estaré atento a sus dudas en el encuentro online a ver cómo les está yendo. Bueno, hasta luego y que estén bien, nos vemos en el siguiente video.